Pues China ya amenazó con cortarle el cuello a Japón. Así exactamente lo dijo un diplomático chino, con esas mismas palabras. Y eso, pues acaba de romper todas las reglas del juego que había en Asia. ¿Qué pasó para que el diplomático chino dijera esto? Bueno, pues lo que pasó fue que Japón dejó de esconderse tras su constitución pacifista y acaba de declarar que si China invade Taiwán, lo va a considerar una amenaza directa a su propia existencia. ¿Y qué hizo China? Pues publicó una amenaza brutal. De esas que no se quedan ahí nada más, que no dejan espacio para los malentendidos diplomáticos. Y lo peor, pues no fue que lo hiciera en un tuit perdido, como algunos políticos lo hacen, como usualmente estamos acostumbrados a ver, ya saben dónde. Eso lo dijo el cónsul general chino en Osaka. Y esto, pues, no es un pleito callejero. Estamos hablando de un cruce directo entre dos de las mayores potencias económicas del mundo. Por supuesto, con Estados Unidos metidos hasta la cocina o hasta el cuello, como ustedes lo quieran ver. Y con una isla en medio, pues que es la isla de Taiwán, que se está convirtiendo en el punto más caliente del planeta. Hoy en la mañana Víctor hablaba con ustedes acerca de lo que está pasando en Venezuela. Pero tampoco hay que quitarle la vista a lo que está pasando en Asia, porque allá también está subiendo la temperatura. Todo esto explotó el 8 de noviembre de este año, cuando Sanae Takaichi, la nueva primera ministra japonesa, que está recién desempacadita en el cargo, después de la salida de Fumio Kishida, pues compareció ante el Parlamento japonés y por supuesto ahí estaban los medios de comunicación y le preguntaron, pues, ¿qué haría Japón si China ataca a Taiwán? Ya saben, de esas preguntas así como entre quien quiere y quien no, a ver qué opinaba la primer ministra japonesa. ¿Qué haría Japón en ese escenario? Bueno, y su respuesta pues los dejó con la boca abierta, ya que la primer ministra dijo que sería una situación que amenaza la supervivencia de Japón. Esas fueron las palabras que utilizó la ministra, porque en el sistema legal japonés, esa frase, tal cual la utilizó la ministra, activa automáticamente las condiciones para aplicar el artículo de defensa colectiva que fue aprobado en el año 2015. Este artículo le permite usar las fuerzas de autodefensa japonesas, incluso si Japón no está siendo atacado directamente, porque en este caso, pues Taiwán no pertenece a Japón, son vecinos, pero no pertenece a Japón. Entonces, básicamente, dejó claro que si China se lanza contra Taiwán, Japón se mete al conflicto. Entonces, ya estamos viendo aquí, pues que ya no es solo Estados Unidos el que dice, si China toca Taiwán, yo también me meto con todo. Ahora Japón también. Qué raro, ¿no? Bueno, raro nada, ¿verdad? Japón sigue a Estados Unidos ciegamente a lo que diga. Y pues no se van a meter únicamente a hacer declaraciones en los medios, se van a meter con misiles, con tropas, con operaciones militares reales. Y por supuesto, pues China no se quedó callado y su respuesta fue instantánea. El mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín emitió una condena formal diciendo que Japón estaba enviando señales peligrosas a las fuerzas separatistas de Taiwán. Hasta ahí, pues todo estaba dentro del guión clásico de la diplomacia china, como ya sabemos que usualmente se mueven duritos, por así decirlo, pero cordiales. Pero 2 días después, el 8 de noviembre, ahí se vino el verdadero terremoto. El cónsul general chino de Osaka, quien representa, por supuesto, oficialmente al gobierno chino en Japón, pues publicó en X, ahora Twitter, el cuello sucio que se mete donde no debe ser cortado. Esas fueron sus palabras y obviamente eso lo tomaron como una amenaza pública sin eufemismos que estaba dirigida directamente al gobierno japonés. Obviamente, el mensaje pues fue borrado después, pero pues ya era demasiado tarde. Lo dejó ahí un ratito a ventilar. En Tokio, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores exigió una disculpa formal. Calificó esa publicación como extremadamente inapropiada y presentó una queja oficial.
Pero Pekín no se echó para atrás, no se disculpó y lo dejó ahí. Dijo que el mensaje era una respuesta personal del diplomático, que no era un posicionamiento oficial del gobierno chino, que eso era el sentir del diplomático y pues que ellos no podían hacer nada. Bueno, como si los diplomáticos de China pudieran decir lo que quieran sin la aprobación previa. Obviamente no fue así, pero pues lo dejaron ahí. Pero esto pues no es un simple escándalo en las redes sociales. Lo que está pasando pues tiene raíces geopolíticas mucho más profundas. Para empezar, Taiwán está a solo 110 kilómetros de las islas más al sur de Japón, como Yonaguni. Perdón, mi japonés no es muy bueno, ¿verdad? Pero Yonaguni. Ese estrecho de mar no es solo un pedacito de agua ahí, 110 kilómetros y es un pedazo de agua y nada más, no. Por ahí es por donde pasa el 90% del petróleo que importa Japón y buena parte también de su comercio marítimo. Así que ese pequeño pedacito de agua es sumamente importante para Japón. Ahora vemos por qué la primer ministra pues salió toda acelerada. Un bloqueo chino ahí, como parte de una ofensiva contra Taiwán, pues no solo va a aislar a la isla, podría paralizar completamente a Japón. Y eso sin contar también que Taiwán pues es la fábrica de chips del mundo. La empresa TSMC, que es la que se encarga de producir el 60% de los semiconductores de todo el mundo y más del 90% de los chips de alto rendimiento, pues está en Taiwán. Japón, como muchos otros países del mundo, pero en este momento en especial Japón, no puede fabricar autos, trenes, aviones ni aparatos médicos sin esos chips. Si China toma Taiwán, controla esa cadena y eso le daría un poder económico brutal sobre sus vecinos y sobre todo el mundo. De hecho, eso es algo que ya lo aprendimos, les digo. Volvemos a cuando se vino la pandemia. ¿Qué pasó? El mundo descubrió que si se aislaba a China y separaba a China, el mundo por consecuencia se paraba. Muchos de los microchips para que funcione una licuadora, un celular, muchísimas cosas de uso diario en nuestros hogares dependen de un microchip que viene de Taiwán o que viene de China. Por eso Japón lleva años preparándose. En el 2022 anunció que va a duplicar su gasto militar hasta llegar al 2% de su Producto Interno Bruto. Esto hasta el 2027, lo cual significa que van a invertir alrededor de unos 86 mil millones de dólares al año. Obviamente, si lo comparamos con el presupuesto que tiene Estados Unidos, pues es nada. Si lo comparamos con el presupuesto militar que tiene China, pues también es nada. Pero comparándolo con el pequeño país supuestamente pacífico que es Japón, que le invierta 86 mil millones de dólares al año, pues es muchísimo dinero. Con eso, ellos están comprando misiles de todo tipo, incluidos los de largo alcance, radares antimisiles, sistemas de defensa cibernética, drones militares y están fortaleciendo las alianzas, pues ya saben con quién, con Estados Unidos, con Australia, con India y hasta con Filipinas. Ya en el 2023, Japón y Estados Unidos realizaron más de 40 ejercicios militares conjuntos en la región del Indo-Pacífico, justo ahí por donde Japón tiene muchísimos intereses. Desde hace 2 años, Japón también viene reforzando sus bases en Okinawa, donde Estados Unidos casualmente mantiene más de 50,000 soldados listos para una respuesta inmediata. Les digo, o sea, muy casualmente, ¿no? Hay soldados de Estados Unidos por todas las partes del mundo y muy cerquita de China hay 50,000. Y no olvidemos que el Tratado de Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos, que se firmó en 1960, aún sigue vigente. Y dice que cualquier ataque armado contra Japón activa automáticamente la intervención estadounidense. Y pues de ahí es de donde se está valiendo la primer ministra japonesa. Y yo aquí es donde me pregunto, ¿trae cuerda propia la señora o se la están dando? Porque qué casualidad que dice, si atacan a Taiwán,
atacan a Japón. Vean cómo va la cadenita de fichas de dominó. La señora dice, la primer ministra japonesa, si atacan a Taiwán es como si atacaran directamente a Japón. Cayendo con este acuerdo que firmaron en 1960 con Estados Unidos, en teoría, estarían atacando supuestamente directamente a Estados Unidos. Una cadena de casualidades que en geopolítica no existen las casualidades, ¿no? En ese marco, la declaración de Takaishi, pues es un movimiento muy calculado. Japón está enviando una señal clara. Ya no va a quedarse en la orilla del conflicto. Ahora quieren figurar. Y hasta ahora, pues todos los primeros ministros anteriores, incluyendo a Abe, a Suga, a Kishida, pues habían evitado mencionar a Taiwán directamente en este tipo de escenarios, involucrarse tan de lleno y tan de frente. Siempre decían cosas como queremos estabilidad en el estrecho de Taiwán o apelamos al diálogo entre las partes, muy diplomáticos, pero también dando como que el espacio. Pero Takaishi lo dice sin rodeos, lo dice de frente. Si China se mueve, Japón actúa. Y eso pues cambia todo. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Porque imaginemos el escenario en el que China lanza una operación militar contra Taiwán, usando pues la fórmula clásica de la reunificación pacífica para justificar la intervención armada. Bueno, bajo nueva declaración de la primer ministra japonesa, pues se interpreta como una amenaza directa a su seguridad energética y comercial y activa su ley de defensa colectiva, va a movilizar sus fuerzas de autodefensa y va a bloquear el acceso marítimo del norte a China. Estados Unidos, pues va a entrar de inmediato, ya sabemos, a respaldar con su flota del Pacífico los 50,000 soldados que están por ahí, les digo, estacionados casualmente. En menos de 48 horas, lo que tendríamos es un conflicto regional con consecuencias globales. Y no es una exageración, ¿eh? Es exactamente el tipo de escenario que el Pentágono viene modelando desde el 2021. Incluso Rand Corporation publicó en el 2022 un estudio ya donde advertía que un conflicto por Taiwán podría escalar mucho más rápido de lo que ocurrió en el conflicto con Ucrania. Y por supuesto que sí, porque Taiwán también aprovechó estas declaraciones entre Japón y entre China, pues para salir al foco público, para tener micrófono, y desde su cancillería pues acusaron a China de usar lo que llaman ellos la diplomacia del lobo guerrero, una etiqueta que les encanta repetir en Occidente para pintar a Pekín como el agresor en cualquier escenario. Ya sabemos que siempre hay etiquetas que les encanta utilizar y esta es una de las que utilizan contra China. Pero hay que tener cuidado con esas narrativas prefabricadas que ya traen muy bien ensayaditas, porque sí es cierto que China tiene un estilo frontal y cada vez más desafiante en sus relaciones exteriores. Eso no lo podemos negar, ¿eh? Eso no se discute. Pero también es muy cierto que esa retórica le sirve muchísimo a Taiwán para reforzar su papel de víctima y ganar respaldo internacional en un tablero donde cada actor pues busca mover sus fichas estratégicas, en donde busca ganar un poco más de influencia, de poder y de protagonismo. Ni China, ni Taiwán, ni Japón, ni mucho menos Estados Unidos son inocentes, ¿eh? Todos están jugando con fuego, pero cada quien lo hace bajo su propio relato de defensa y de legitimidad. Lo que está en juego no es la cortesía diplomática, sino quién marca las reglas del Pacífico, el Indo-Pacífico para ser exactos. Lo más irónico de todo esto es que Japón, a pesar de todo, sigue afirmando, porque les digo, la hipocresía andando entre ellas la de Estados Unidos, porque reconoce la política de una sola China. ¿Y Japón qué crees? Sigue afirmando que respeta la política de una sola China. ¿En qué me perdí? ¿En qué momento asegura reconocer una sola China y luego dice que si China ataca a Taiwán es como si atacara a Japón? Es decir, o sea, oficialmente reconocen que Taiwán forma parte de China, pero en los hechos está diciendo que si China toca a Taiwán,
se van a defender. Es el típico doble rasero o doble discurso de la diplomacia moderna, ¿eh? Te digo que te reconozco, pero si haces lo que dices que vas a hacer, me voy a enojar y me voy a ir contra ti. Y esa es una línea muy delgada y cada vez más insostenible. Y lo interesante es que todo esto ocurre en un momento en el que Estados Unidos, con el presidente Donald Trump a la cabeza, pues está intensificando su presencia en Asia. Nosotros a lo mejor pensábamos que únicamente los demócratas eran los que les gustaba la guerra. Lo veíamos con Biden, que andaba desatado desafiando al mundo y desbaratando y haciendo guerras por todos lados. Pero es que hay que entender algo. La guerra le resultó a la industria armamentística un negocio sumamente rentable. ¿Ustedes creen que porque llegue el partido contra el presidente que estaba en ese momento, que ahora están los republicanos con Donald Trump, ¿ustedes creen que la industria armamentística va a decir, ay, pues ya, 4 años de vacas flacas? Obviamente no. Después de atiborrarse los bolsillos como lo hicieron, no quieren perder. Van a hacer todo lo que puedan para seguir teniendo las mismas ganancias, porque una vez que ya olieron el dinero, no lo van a soltar tan fácilmente. Y Donald Trump ya dijo públicamente en septiembre que Taiwán es una piedra angular del orden mundial y que Estados Unidos no va a permitir que se repita un nuevo 1939 en el Pacífico. Y esa referencia no sale de gratis, porque está igualando lo que hace China con lo que hizo en su momento en Alemania el pintor austriaco antes de invadir Polonia, Y eso significa que si hay un conflicto, va a ser total. Así que las luces, los reflectores ahora también se deben dirigir hacia el Indo-Pacífico, hacia China, hacia Japón, porque allá también está subiendo la temperatura. Y si quieren entender por qué una frase dicha en el parlamento japonés puede desencadenar una guerra, y si quieren seguir conectando todos estos puntos antes de que se apaguen las luces de este show, pues no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir, porque lo que se dijo en Tokio no fue ahora sí que una metida de pata, como decimos en México. No es un desliz, es una advertencia. Y en la geopolítica, las advertencias que no se escuchan suelen convertirse en historia. Y de eso hay muchísimo para cortar. Ahora sí que hay muchísima tela para cortar. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el conflicto de Ucrania decían que no se iba a soltar nada? ¿Y qué pasó? Pues que se soltó. Y hoy vemos las consecuencias de eso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.